Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro lugar predilecto para enteraros de todo, todo sobre el mundo del espectáculo turco. Espero que estéis súper bien porque hoy tenemos un bombazo de aquellos. Agarraos que vienen curvas. Como ya habéis visto en el título, hoy vamos a desmenuzar una entrevista explosiva de Demet Özdemir. Sí, nuestra Demet. La reina de las comedias románticas, la actriz que nos ha robado el corazón a todos, se ha soltado la melena y ha hablado sin pelos en la lengua. Y no solo de su vida personal, sino de Can Yaman. La cosa se pone interesante, ¿verdad? Así que hoy vamos a analizar cada frase, cada gesto, cada declaración de Demet en esta entrevista que ha revolucionado las redes. Vamos a ver qué ha dicho sobre su familia, sobre sus proyectos futuros, y por supuesto, la parte que todos estamos esperando, su opinión real sobre Can Yaman. ¿Hay rencor? ¿Hay nostalgia? ¿Hay algo más? Lo descubriremos juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo de primera categoría, quiero pediros un favorcito, si sois nuevos por aquí, o si sois de los que os engancháis a mis vídeos pero todavía no os habéis suscrito, este es el momento. Activad la campanita para no perderos ni un solo chismecito, ni una sola noticia fresquita del mundo turco. Os prometo que no os vais a arrepentir. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Sois los mejores. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a sumergirnos en el universo de Demet Özdemir. Empecemos por lo que ella ha llamado el bombazo familiar. En la entrevista, Demet se abre sobre la importancia de su familia en su vida. Sabéis que ella siempre ha sido muy reservada con estos temas, pero esta vez se ha sentido cómoda para compartir un poco más sobre sus raíces, sus valores, y cómo el apoyo incondicional de su familia ha sido fundamental para alcanzar el éxito que tiene hoy. Demet habla de su madre con una admiración palpable. La describe como una mujer fuerte y luchadora, que siempre la ha impulsado a perseguir sus sueños. Cuenta anécdotas de su infancia, de cómo su madre la llevaba a castings y audiciones, sacrificando su propio tiempo y energía para que Demet pudiera tener una oportunidad. Es evidente que la relación entre ellas es muy especial, un lazo inquebrantable que ha marcado la vida de Demet. Incluso relata que en más de una ocasión, su madre tuvo que pedir dinero prestado a familiares y amigos para poder pagar los gastos de transporte y alimentación durante esas primeras etapas. ¡Qué gran sacrificio! Y Demet, claro, lo reconoce y lo valora enormemente. La define como su heroína personal, su ejemplo a seguir. También habla de sus hermanos, de cómo han sido sus compañeros de vida, sus confidentes, sus mayores fans. Menciona las travesuras que hacían de pequeños, las risas compartidas, los momentos difíciles que han superado juntos. Se nota que la familia es su refugio, su ancla, el lugar al que siempre puede volver para recargar energías y encontrar consuelo. Menciona un incidente en particular, cuando eran niños y decidieron explorar el jardín del vecino, terminando con varios rosales destrozados. La que nos cayó encima, exclama Demet entre risas, recordando la reprimenda de sus padres. Es evidente que esos momentos, por más triviales que parezcan, han forjado un vínculo indestructible entre ellos. Pero no todo es un camino de rosas. Demet también habla de los desafíos que ha enfrentado su familia, de los momentos de incertidumbre y dificultad económica que vivieron en el pasado. Sin embargo, destaca que estas experiencias les han unido aún más, les han enseñado el valor del esfuerzo, la perseverancia y la importancia de apoyarse mutuamente. Menciona, por ejemplo, la época en la que su padre perdió su empleo, y cómo todos tuvieron que apretarse el cinturón y colaborar para salir adelante. Fueron tiempos duros, pero también nos enseñaron mucho, reflexiona Demet. Aprendimos a valorar lo que teníamos, a no dar nada por sentado, y a trabajar duro para conseguir nuestros objetivos. Y aquí viene una parte jugosa, Demet menciona cómo la fama y el éxito han afectado a su familia. Reconoce que al principio fue difícil para ellos adaptarse a la atención mediática, a los paparazzi, a los rumores y las críticas. Sin embargo, dice que han aprendido a lidiar con ello, a protegerse y a mantenerse unidos frente a la adversidad. Cuenta que al principio su madre se sentía muy angustiada por los comentarios negativos que leía en las redes sociales. Le afectaba mucho que la gente me criticara, aunque fueran cosas sin importancia, explica Demet. Tuve que hablar con ella y explicarle que no podía tomarse todo tan a pecho, que era parte del show. Afortunadamente con el tiempo ha aprendido a manejarlo mejor.
También menciona que sus hermanos han tenido que lidiar con el acoso de los paparazzi en más de una ocasión, lo cual ha sido muy incómodo para ellos. Ahora bien, vamos a la madre del cordero, al salseo que todos estamos esperando, Can Yaman. La pregunta del millón, ¿qué opina realmente Demet Özdemir de Can Yaman? Después de tantos años, después de tantos rumores, después de tanto silencio, ¿qué hay detrás de esa mirada? En la entrevista, Demet se muestra cautelosa, diplomática, pero también sincera. Reconoce que su relación con Can fue intensa, tanto en lo personal como en lo profesional. Recuerda con cariño los momentos que vivieron juntos durante la grabación de Erkenci Kuş, la serie que les catapultó a la fama mundial. Demet habla de la química que tenían en pantalla, de la conexión especial que sentían al trabajar juntos. Dice que Can es un actor muy talentoso, muy carismático, y que aprendió mucho de él durante ese tiempo. Reconoce que Erkenci Kuş fue un proyecto muy importante en su carrera, y que siempre estará agradecida por la oportunidad de haber trabajado con Can. Detalla cómo durante los ensayos a menudo improvisaban diálogos y escenas, lo que le daba a la serie un aire fresco y natural. Can tiene una gran capacidad para conectar con el público, afirma Demet. Y eso sin duda contribuyó al éxito de la serie. Pero, aquí viene el pero. Demet también reconoce que la relación entre ellos no siempre fue fácil. Admite que hubo momentos de tensión, de desacuerdo, de diferencias creativas. Dice que ambos son personas muy apasionadas, muy temperamentales, y que a veces chocaban en el set de grabación. Comenta que Can es muy perfeccionista y exigente consigo mismo, lo que a veces generaba fricciones. Ambos somos muy trabajadores y nos tomamos nuestro trabajo muy en serio, explica Demet. Pero a veces nuestras diferentes formas de trabajar chocaban un poco. Sin embargo, también aclara que nunca hubo peleas graves ni conflictos irreconciliables. Y aquí es donde se pone interesante, Demet deja entrever que la presión mediática y la intensidad de los rumores también afectaron su relación con Can. Dice que fue difícil lidiar con la constante atención de los paparazzi, con las especulaciones sobre su vida personal, con las expectativas del público. Reconoce que todo esto generó mucha tensión y estrés, y que al final, terminó afectando su relación. Recuerda que en ese momento cada uno de sus movimientos era analizado y comentado en las redes sociales. Era como si estuviéramos viviendo en un reality show, afirma Demet. La presión era constante y eso inevitablemente afectó nuestra relación. También menciona que los rumores sobre un posible romance entre ellos eran constantes, lo cual les dificultaba mantener una relación profesional normal. ¿Significa esto que hay rencor? ¿Que hay resentimiento? Demet responde con una sonrisa enigmática. Dice que el pasado es pasado, que ya no guarda rencor a nadie, y que prefiere quedarse con los buenos recuerdos. Reconoce que tanto ella como Can han seguido adelante con sus vidas, que han crecido y madurado como personas y como profesionales. Afirma que ambos han aprendido mucho de esa experiencia, y que han sabido utilizarla para crecer y mejorar en sus carreras. La vida está llena de altibajos, reflexiona Demet. Lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante. Y aquí viene la bomba final, Demet no descarta la posibilidad de volver a trabajar con Can en el futuro. Dice que le encantaría la idea de volver a compartir pantalla con él, siempre y cuando el proyecto sea el adecuado y las circunstancias sean las correctas. Imaginaos la que se liaría si volvieran a juntarse. Sería un auténtico bombazo. Menciona que ha visto algunos de los trabajos más recientes de Can, y que le ha impresionado su evolución como actor. Creo que ambos hemos crecido mucho desde Erkenci Kuş, afirma Demet. Y creo que sería muy interesante ver cómo sería nuestra dinámica ahora. Pero ojo, Demet también deja claro que su prioridad ahora mismo es su carrera en solitario, sus nuevos proyectos, su crecimiento como actriz. Dice que está muy enfocada en su trabajo, que tiene muchas ganas de seguir explorando nuevos personajes y nuevos géneros, y que está muy ilusionada con el futuro. Comenta que está trabajando en varios proyectos interesantes, incluyendo una nueva serie y una película. Estoy muy emocionada con lo que está por venir, afirma Demet. Siento que estoy en un momento muy creativo de mi vida, y tengo muchas ganas de seguir explorando nuevas facetas como actriz. Además, Demet ha aprovechado la entrevista para abordar algunos rumores persistentes sobre supuestas rivalidades con otras actrices turcas. Con elegancia y firmeza ha desmentido categóricamente tales afirmaciones, subrayando la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo entre mujeres en la industria del entretenimiento.
Es lamentable que a veces se intente crear conflictos donde no los hay, ha declarado Demet. Creo que es fundamental que las mujeres nos apoyemos y celebremos los logros de las demás. Juntas somos más fuertes. Ha mencionado específicamente a varias colegas a las que admira y respeta profundamente, destacando su talento y su profesionalismo. En resumen, la entrevista de Demet Özdemir ha sido una auténtica bomba. Nos ha permitido conocerla un poco más a fondo, descubrir sus raíces, sus valores, y entender mejor su relación con Can Yaman. Demet se ha mostrado sincera, honesta, y ha dejado claro que es una mujer fuerte, independiente, y que tiene muy claro lo que quiere en la vida. Hemos visto la importancia de su familia, su apoyo incondicional y su refugio en los momentos difíciles. También hemos escuchado, entre líneas, los desafíos que ha enfrentado en su carrera, la presión mediática y las dificultades de mantener una relación en el ojo público. Y por supuesto, hemos analizado su opinión real sobre Can Yaman. Hemos descubierto que aunque hubo momentos de tensión y desacuerdo, Demet no guarda rencor y no descarta la posibilidad de volver a trabajar con él en el futuro. La esperanza es lo último que se pierde. Además, hemos podido constatar su compromiso con la igualdad de género y su apoyo a otras mujeres en la industria del entretenimiento. Así que, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Ha sido un auténtico placer compartir este bombazo de Demet Özdemir con vosotros. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la entrevista de Demet? ¿Os ha sorprendido alguna de sus declaraciones? ¿Creéis que volverá a trabajar con Can Yaman en el futuro? ¿Y qué opináis de su postura sobre la solidaridad femenina en la industria? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. Recordad que este canal es un espacio para compartir, opinar y chismear con respeto y buena onda. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis un buen like, lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y os suscribáis a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Y no olvidéis activar la campanita para no perderos ningún chismecito. Muchísimas gracias por verme un día más. Os quiero mucho y os mando un beso enorme. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Cara guiño.